¿Y si te dijera que la duda que vive en tu mente no es tuya, que no nació contigo, que se instaló, no por la verdad, no por la evidencia, sino por la repetición, por años de oír lo que no se podía hacer, de ver a otros conformarse, de ver a hombres poderosos encogerse para caber en pequeñas jaulas, construidas por el miedo? ¿Y si te dijera que todas las dudas que has tenido, todas las voces tranquilas que te han dicho que esperes, que te contengas, que pongas en duda tu propia fuerza, nunca fueron tuyas para empezar? Fue prestado, programado, repetido, pero no nacido. Porque a ti, amigo mío, no se te hizo cuestionarte a ti mismo. Estás hecho para construir, estás hecho para elevarte, estás hecho para ganar. No eventualmente, no algún día, no cuando todo se alinee perfectamente, pero ahora. Y si te quedas conmigo, no a medias, no escuchando a medias, sino completamente, si respiras estas palabras, las dices en voz alta, y vuelves a ellas cada día, entonces algo empezará a cambiar, no en la teoría, no en la imaginación, en la identidad, porque lo que voy a darte no es una charla motivacional, es una reprogramación, una recalibración completa del sistema que ha permitido silenciosamente que la duda guiara sus pasos durante demasiado tiempo. Y cuando termine, cuando se haya dicho la última palabra, ya no reconocerás la versión de ti mismo que aceptó la pequeñez como destino. Porque la duda, como te mostraré, es un hábito. Y los hábitos pueden romperse. Pero creer es una decisión. Creer es el acto de recordar quién eras antes de que el mundo te enseñara a encogerte. Y hoy volvemos a ese hombre. El que sabía que estaba hecho para más, el que no esperó pruebas para dar el primer paso, el que actuó como si la victoria fuera inevitable. Y déjame decirte algo que la mayoría de los hombres nunca escuchan. Ese hombre sigue dentro de ti, esperando, observando, preguntándose cuándo dejarás de escuchar la vieja voz y empezar a moverse como un constructor de nuevo. Así que dilo conmigo ahora. No me hicieron para dudar. Estoy hecho para ganar. Dilo más alto. No fui hecho para dudar. Estoy hecho para decidir. Dilo hasta que tu voz se sacuda el polvo de la vacilación. No espero a tener valor. Me muevo de todos modos. Porque hoy no estamos aquí para jugar con las creencias. Estamos aquí para convertirla en ley. Y una vez que has hecho una ley de la mente, el cuerpo, la voz, los resultados, siguen. Así que quédate conmigo, desde esta primera palabra hasta el último aliento, y comencemos el proceso de quemar la duda de tu identidad, para siempre. Permíteme ser muy claro. No has nacido con dudas. Ningún hombre lo hace. La duda no es un instinto natural. No está grabada en tu alma. Es una condición, una enfermedad del entorno, un parásito mental que solo crece cuando se le alimenta. Y el mundo, amigo mío, está lleno de alimentadores. Naciste con curiosidad, con hambre, con fuego. Ningún niño viene a este mundo dudando de sí mismo. Fíjate en cualquier niño pequeño. No se pregunta si puede andar, lo intenta. No pregunta si tiene permiso para explorar, se mueve. Cae y se levanta, grita y alcanza, no porque esté seguro, sino porque aún no ha aprendido a temer. La duda no es natural, se enseña, se modela, se repite. Y cuando creces, ya te han dicho, directa o indirectamente, que tu poder es peligroso, que tu fuego debe ser domesticado, que soñar es para los demás, no para ti. Pero aquí está la buena noticia. Si se aprendió a dudar, se puede construir la fe. Y esa construcción comienza recordando la verdad de quién eres, antes de que el mundo te moldeara. Comienza con un pequeño acto de rebelión, rechazar la idea de que debes dudar solo porque otros a tu alrededor lo hacían. Permítanme mostrarles cómo funcionó esto en las vidas de los hombres que estudié. Henry Ford, por ejemplo, no fue un hombre que naciera con ventaja, no tuvo una educación prestigiosa, ni un linaje adinerado.
y, sin embargo, se negó a aprender a dudar. Cuando el mundo le dijo que su visión de un automóvil asequible era una locura, respondió con la acción. Sus propios ingenieros, hombres con mayor educación, le dijeron que era imposible construir un motor de 8 cilindros en un solo bloque. ¿Y qué les dijo? Prodúcelo de todos modos, ni una sola vez, ni 2 veces. Pero cada vez que regresaron con el fracaso, Ford dijo las mismas palabras: producir de todos modos. Eso no es genialidad, no es suerte, eso es creencia. Una creencia tan firme, tan definitiva, que no se inmutó ante la imposibilidad. Ford había entrenado su mente para obedecer a su visión, no a su entorno. Había desaprendido la duda y la había sustituido por la decisión. Y esa decisión se convirtió en ley, no solo para él, sino para la industria que lideraba. O pensemos en Thomas Edison, que fracasó, no una, ni 10, sino más de 10.000 veces, en la búsqueda de la luz eléctrica. 10.000 fracasos. 10.000 momentos en los que la duda podría haber ocupado el trono. Pero Edison no se entretuvo con la duda, porque había construido algo más fuerte: la identidad. Él no dijo, tal vez pueda. Él dijo, yo soy el hombre que lo hará. Y esa identidad se convirtió en una armadura. Cada vez que fallaba una prueba, no lo interiorizaba. Siguió adelante, porque su creencia no estaba arraigada en pruebas, estaba arraigada en la repetición. Se había dicho a sí mismo, una y otra vez, que esto funcionaría, que él funcionaría, que algo funcionaría, y así fue. Entiéndelo. Creer no es un sentimiento, no es algo con lo que tropieces. No es algo que baja flotando del cielo cuando meditas lo suficiente. Se construye, del mismo modo que se construye un puente, del mismo modo que se construye un hábito, a través de actos diarios y constantes de decisión y disciplina. Eliges creer, aunque no lo sientas. Repites la creencia, incluso cuando tu vieja identidad grita lo contrario. Caminas como el hombre que sabe, incluso cuando una parte de ti todavía duda, hasta que esa parte ya no tiene un sitio en la mesa. Eso es lo que entendía Andrew Carnegie. Cuando me senté con él, cuando estudié sus métodos y su mentalidad, descubrí algo que me cambió para siempre. Carnegie no veía la creencia como algo opcional, la veía como algo estructural, como fundamento. Una vez me dijo, si un hombre no domina su propia mente, otro lo hará. Y eso es exactamente lo que es la duda, una señal de que has renunciado a tu autoridad, no conscientemente, no deliberadamente, pero con el tiempo, de maneras pequeñas y sutiles, has dejado que la duda marque la pauta. Pero eso termina ahora, porque ahora estás despierto. Ahora conoces el origen de la duda que arrastras. No nació contigo, te fue dada, y ahora la estás devolviendo. Di esto en voz alta. La duda no es mía. Me niego a cargar con ella. Dilo otra vez. No vivo de dudas, vivo por decisión. Así es como se empieza, no sintiéndote poderoso, sino hablando con poder, caminando con una postura que refleja certeza, incluso antes de que la certeza haya echado raíces. Porque el subconsciente no obedece a la lógica, sino a la repetición. Y cada vez que te mueves como un constructor, hablas como un líder, actúas como un ganador, estás construyendo la creencia. El hombre que estabas destinado a ser, ya está en ti. Solo está esperando que pare el ruido. Está esperando la orden de levantarse. Y este es ese momento. Hablemos ahora del momento más poderoso en la vida de cualquier hombre, el momento en que toma una decisión tan clara, tan permanente, tan definitiva, que el viejo yo ya no puede sobrevivir a ella, porque aquí hay una verdad de la que demasiados nunca se dan cuenta. La identidad no se descubre, se decide, no se tropieza con la grandeza, se declara. No esperas a tener confianza en ti mismo, decides que, a partir de este momento, la confianza será tu postura. No esperas a no tener miedo algún día. Decides actuar, incluso cuando tienes miedo,
y ese mismo acto reescribe el código de lo que eres. Verás, cada hombre vive dentro de una identidad. El problema es que la mayoría de los hombres viven dentro de una identidad que nunca eligieron. Una identidad construida a partir de accidentes, de la repetición, del miedo, de las pequeñas opiniones de mentes pequeñas. Y como nunca declararon conscientemente quiénes eran, se han convertido en un collage de contradicciones, poderosos en potencia, paralizados en la práctica. Pero los grandes que estudié, los hombres que grabaron sus nombres en la historia de los logros, todos hicieron una cosa primero: decidieron quiénes eran, no basándose en las circunstancias, no basándose en los sentimientos, sino basándose en una visión. Permítanme que les lleve de nuevo a Henry Ford. Antes de ser un titán de la industria, antes de revolucionar el transporte, Ford tomó una decisión sencilla: construiría un coche para el hombre corriente. Eso fue todo. Una frase, un compromiso, una línea en la arena. Pero una vez tomada esa decisión, todo cambió. Ya no actuaba como un mecánico, ya no pensaba como un trabajador. Se convirtió en un constructor de máquinas, de ideas, de un futuro que solo él podía ver. Y cuando el mundo dudó de él, cuando banqueros e ingenieros y periodistas se burlaron de su objetivo, Ford no se doblegó. ¿Por qué? Porque su identidad estaba decidida. Ya había elegido quién era. Y una vez que un hombre toma esa decisión, el mundo pierde su poder para definirlo. Thomas Edison hizo lo mismo. ¿Se imagina que Edison se convirtió en inventor por accidente? ¿Que la bombilla fue una feliz casualidad? No, lo decidió mucho antes de que el mundo creyera en él. Dijo: iluminaré el mundo. Y entonces empezó a caminar hacia esa visión, cada día. Cuando los demás le llamaban tonto, cuando el fracaso le visitaba a diario, cuando los resultados no llegaban durante años, él seguía adelante. Porque en su mente, el resultado ya se había producido. Simplemente se estaba poniendo al día. Entienda lo que le digo. Los resultados siguen a la identidad, no al revés. Si crees que debes probarte a ti mismo antes de poder afirmar que eres grande, ya has perdido. Los hombres que se elevan son los hombres que deciden elevarse. Primero en silencio, primero en soledad, primero sin pruebas. Incluso Abraham Lincoln, un hombre que caminó a través de la guerra y la agitación, no se dejó guiar por la opinión pública. Le guiaba la decisión. No necesitaba que todo el mundo estuviera de acuerdo para actuar. Ya había determinado el valor de la libertad, el peso de la unidad, la dignidad de la humanidad. Y como esa decisión era definitiva, el miedo no podía doblegarle. Ahora te toca a ti. Debes escribir tu identidad en piedra, no garabatearla en la arena, no susurrarlo con disculpas. Decláralo. ¿Quién es usted? ¿Quién has decidido ser, independientemente de lo que hayas hecho hasta ahora? Porque hasta que se tome esa decisión, la duda siempre tendrá voz. Debes decirlo en voz alta. No soy un hombre de vacilaciones, soy un hombre de ejecución. No voy a la deriva entre identidades. He elegido una, y camino en ella. Y no lo digas ni una vez. Dígalo hasta que su subconsciente lo oiga tan a menudo, tan claramente, que lo acepte como ley. Así es como la creencia se convierte en identidad. Así es como la decisión se convierte en destino. Permítanme ofrecerles un ritual, el mismo que vi en las vidas de Carnegie, Schwab, Ford, Edison. Cada mañana, antes de que el mundo hable, habla tú. Declara quién eres. Hablas en voz alta de tu identidad, no con esperanza, sino con autoridad. Escríbelo, repítelo, muévete en consonancia con él, aunque aún no te apetezca. Porque el sentimiento seguirá a la forma. Debes formar la identidad, y la emoción surgirá para apoyarla. Carnegie solía decir: los hábitos de un hombre son simplemente sus creencias en movimiento. ¿Y qué son los hábitos sino acciones repetidas, nacidas de una identidad elegida?
El hombre que se ve a sí mismo como un rey no se mueve como un siervo. El hombre que ha decidido liderar no espera el consenso. El hombre que sabe que está destinado a ganar no coquetea con la duda. Se mueve. Y a cada paso, su identidad se profundiza, hasta convertirse en una fuerza. Así que te pregunto ahora, ¿qué has estado esperando para decidir? ¿Qué versión de ti mismo has pospuesto? ¿Qué identidad finges que no puedes reclamar? Que termine aquí. Hoy, tú decides. Escribes el nuevo nombre. Declara el nuevo marco. Quema los puentes con tu antiguo yo y no mires atrás. Que esta sea la línea. Desde este momento en adelante, no dudes. Tú decides. ¿Y el mundo? Se ajusta. Hay un momento en el viaje de todo hombre en el que el mayor progreso no proviene de un nuevo paso adelante, sino de cortar el camino de vuelta. Verás, el movimiento sin compromiso no es progreso. Es un escarceo. Es sumergir un dedo del pie en el destino mientras se mantiene un pie anclado en la duda. Pero ningún imperio fue construido por un hombre que mantuvo un plan de respaldo para la mediocridad. Ningún legado fue escrito por quien mantuvo abierta la puerta de salida por si las cosas se ponían difíciles. Los hombres que estudié, Carnegie, Edison, Ford, Lincoln, comprendieron una verdad simple y aleccionadora. Si dejas el puente en pie, el miedo siempre te tentará a cruzarlo. La frase «quemar los barcos» se ha convertido en un tópico, pero no lo era para quienes la vivieron. Permítanme contarles una historia real. Hernán Cortés, el conquistador español, desembarcó en las costas de México en 1519, con un puñado de hombres para enfrentarse a un imperio que le superaba ampliamente en número. ¿Y qué hizo al llegar? Quemó los barcos que los habían traído hasta allí. No porque fuera temerario, sino porque comprendía la naturaleza humana. Cuando la mente cree que hay una salida, nunca se compromete plenamente con el camino a seguir. Y aunque no romantizo la conquista, el principio sigue siendo intemporal. Debes destruir la salida si quieres obligar al destino a abrir la puerta que tienes delante. Este principio no solo es válido en la guerra, sino también en la vida cotidiana. Henry Ford no dijo, probaremos esta idea del automóvil, y si no funciona, volveremos a fabricar carruajes. Namberell apostó todo. Cuando se comprometió con el modelo T, suspendió la producción de todos los demás coches que fabricaba su empresa, en contra del consejo de administración y del temor de sus compañeros. Simplificó, racionalizó, se centró, y al hacerlo, creó una revolución en la fabricación. ¿Por qué? Porque no había marcha atrás. Ford no buscaba comodidad, buscaba la culminación. Thomas Edison tampoco tenía un plan B. Cuando se propuso crear una bombilla que funcionara, se enfrentó a más de 10.000 fracasos, pero cada intento lo hizo con la determinación de un hombre que ya había sellado su destino. Una vez dijo, no he fracasado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Esa no es la voz de un hombre que dejó la puerta abierta para abandonar. Esa es la voz de un hombre que la cerró, tiró la llave y prendió fuego a la inhabitación detrás de él. Andrew Carnegie, como joven inmigrante sin nada más que un trabajo en una oficina de telégrafos y una mente llena de ambición, decidió pronto que la pobreza no tendría la última palabra. No persiguió la riqueza como un deseo, sino como una necesidad. No por codicia, sino por impacto. Se dedicó a dominar la industria, la gestión, la comunicación. Cuando se comprometió con el acero, lo hizo con todo. No era un aficionado, y por eso ascendió. ¿Cuál es su retiro? Sé sincero. ¿Es el trabajo que mantienes como red de seguridad, aunque te embote el alma? ¿Es la voz que silencias porque temes lo que dirán los demás? ¿Es el plan que nunca empiezas porque te repites a ti mismo que lo harás cuando sea más oportuno? No se trata de estrategias, son refugios para el miedo, y mientras existan, nunca caminarás con plena potencia. No puedes actuar como si estuvieras destinado a ganar
si tu energía se divide entre la construcción y la retirada. Debes comprometerte plenamente, y debes demostrar ese compromiso eliminando las salidas. Es fácil decir, me lo apunto todo. Otra cosa es eliminar cualquier otra opción. Eso es lo que hacían los grandes. Abraham Lincoln no admitía compromisos cuando se trataba de preservar la Unión. Conocía los riesgos, conocía el coste. Sabía que la guerra marcaría a la nación, pero también sabía que preservar el alma de América requería una convicción sin lagunas, y así, con tinta y sangre, escribió su postura en la historia. Ahora debes hacer lo mismo, metafórica y mentalmente. Quema la retirada. Deja que el miedo grite. Deja que la duda entre en pánico. Deja que el viejo yo grite en protesta. Pero no vuelvas atrás. Borra el tal vez. Borra el algún día. Elimina el si esto no funciona, yo. Esas frases son permisos para fracasar. Si estabas destinado a ganar, y creo que lo estabas, actúa como tal, eliminando todas las opciones excepto la victoria, incluso cuando es lento, incluso cuando estás solo, incluso cuando nadie aplaude. Especialmente entonces, porque una vez que tomas la decisión y la sellas con la acción, algo cambia. Tu mente deja de negociar, tu energía deja de dispersarse, tu espíritu se agudiza y el mundo empieza a doblarse. Dilo en voz alta, no hay retirada. He tomado mi decisión y la puerta detrás de mí se ha ido. Me muevo con finalidad, actúo sin escapatoria. Estas palabras no deben pronunciarse una sola vez, deben repetirse, diariamente, hasta que tu cuerpo olvide lo que se siente al dudar. No se trata de drama, se trata de disciplina. Quemar el puente no es ruidoso, no es llamativo. Es la decisión silenciosa que tomas antes del amanecer, que hoy, de nuevo, no correrás. Y si mantienes esa línea, el tiempo suficiente, sucede algo increíble. El miedo deja de hablar, porque sabe que ya no escuchas. Hay una voz en la mente de cada hombre que determina la calidad de su vida mucho antes de que el mundo le ponga un dedo encima. Es la voz que habla cuando nadie más está cerca, la que susurra cuando la puerta se cierra, cuando las luces están apagadas, cuando los resultados no llegan y cuando la multitud ha enmudecido. Esa voz no siempre es amable, no siempre es comprensiva, no siempre es verdadera, pero siempre está presente. Y si no la entrenas, ella te entrenará a ti. Se trata de un proceso llamado autosugestión, la alimentación deliberada y repetida de la mente subconsciente con instrucciones tan claras, tan coherentes y tan cargadas de emoción que se convierten en identidad. La mente subconsciente no razona, acepta lo que se le repite con emoción, y ahí reside su mayor amenaza o su mayor arma. Permítanme mostrarles lo que esto significa a través de vidas reales. Cuando Henry Ford dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón, no trataba de hacerse el listo. Estaba revelando cómo construyó su imperio. Ford no era el que más sabía, no tenía el mayor número de títulos, no dominaba todos los detalles de su negocio, pero él entrenó a su voz interior para decir una cosa una y otra vez, se hará. Y como repetía eso, su subconsciente se puso a trabajar para hacerlo realidad. Pero aquí está el error que cometen la mayoría de los hombres. Hablan sin cuidado consigo mismos. Permiten que la duda, la vacilación, la preocupación y lo peor de todo, el sarcasmo se repitan. Y se preguntan por qué su progreso siempre se estanca. La mente subconsciente no entiende el humor cuando bromeas sobre la pereza, el fracaso o el estancamiento. Escucha esos pensamientos como instrucciones, los instala, los obedece, y pronto tú también. A Thomas Edison, tras miles de intentos fallidos de crear una bombilla que funcionara, un periodista le preguntó cómo seguía adelante. Respondió, no he fracasado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Pero entiéndase bien, no era solo optimismo,
Era programación. Era un guión mental tan fuerte, tan repetitivo, que el fracaso no podía echar raíces. Cada vez que pronunciaba esas palabras, entrenaba a su voz interior para seguir avanzando. Y la voz obedecía. Andrew Carnegie también fue implacable en esta disciplina. Instruía a los jóvenes bajo su tutela para que escribieran su principal objetivo y lo leyeran en voz alta cada mañana y cada noche. Creía que un hombre podía llegar a ser imparable si simplemente repetía la idea correcta con la suficiente frecuencia. No susurrada, no leída en silencio, hablada. ¿Por qué? Porque la voz que hablas se convierte en la voz que oyes, y la voz que oyes se convierte en la voz que crees, y lo que crees da forma a tu mundo. Así que déjame preguntarte, ¿qué te has estado diciendo a ti mismo? Cuando nadie está mirando y los resultados no se ven, ¿qué dices? Estoy cansada. Esto probablemente no funcionará. Tal vez no soy el tipo. Solo lo intento. No son frases inofensivas, son armas vueltas hacia adentro, y cuanto más las repites, más se hunden. Pero la buena noticia es esta. Puedes cambiar el guión. Comienza con disciplina. Cada mañana, antes de que el mundo te dé su versión de la realidad, debes darte la tuya. Debes mirarte al espejo y declarar: actúo antes de que el miedo tenga voz. No voy a la deriva, no me retraso. Soy el tipo de hombre que cumple su palabra, incluso cuando nadie está mirando. Y de nuevo, por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente está blanda, cuando el subconsciente está abierto, hablas de tu objetivo, hablas de tu identidad, hablas de tu próximo movimiento. ¿Por qué? Porque la mente recuerda lo último que escucha. Esto no es palabrería motivacional, es la realidad neurológica. Así es como el cerebro convierte el pensamiento en hábito, cómo el hábito se convierte en instinto y cómo el instinto se convierte en destino. Incluso Charles M. Schwab, en la cumbre de su liderazgo industrial, era conocido por su inigualable optimismo, pero no era ciego. Había entrenado su enfoque, evitaba el lenguaje negativo, reorientó el fracaso. Cuando a otros les entraba el pánico, Schwab reconducía la situación. Esa fuerza mental no le venía de nacimiento, venía de la repetición. Ahora debe crear su propio guión. Un puñado de frases, pronunciadas con intensidad, repetidas con convicción, no afirmaciones genéricas que hayas encontrado en un libro. Tus palabras, tus creencias, escritas con fuego. Deja que te ayude a empezar. No explico mi poder, lo ejecuto. Mis acciones entrenan mi mente para creer. No espero la motivación, me muevo con disciplina. Escríbelas, háblalos, repítelas, diariamente. Y esto es lo que ocurrirá. La voz interior que antes vacilaba se endurecerá, se agudizará, empezará a hablar con claridad, incluso cuando las cosas parezcan inciertas. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Ya no te convencerás a ti mismo de que no debes actuar. Te convencerás a ti mismo de que te muevas. Ya no tendrás excusas, les interrumpirá con nuevas instrucciones. Ya no dudarás de tu identidad. Lo reforzarás con cada respiración. Así es como se mata la duda. No esperes a que se vaya. Lo ahogas en la verdad. Reemplazas la voz antigua. Instala uno nuevo. Y una vez que el subconsciente acepta esa nueva voz como dominante, la duda llamará a la puerta, y tu mente ni siquiera la oirá, porque la voz interior está demasiado centrada, demasiado decidida, demasiado entrenada para mirar hacia atrás. Así que te reto, haz de este discurso tu ritual, no solo una vez, pero otra vez, y otra vez, y otra vez, porque la repetición es como nos convertimos. Llega un momento en la vida de todo hombre en el que debe elegir. ¿Seguiré lo que siento o seguiré lo que he decidido? La mayoría de los hombres, sin saberlo, viven bajo el imperio de las emociones. Actúan cuando se sienten bien. Se detienen cuando les resulta difícil. Hablan cuando se sienten seguros. Se esconden cuando están inseguros.
y se preguntan por qué su vida nunca llega a ser lo que debía ser. Pero los constructores, los productores, los titanes de la historia, se guiaban por una brújula diferente. No se regían por estados de ánimo, ni por opiniones, ni por el miedo disfrazado de lógica. Se movían por la fe. No esperaron a sentirse valientes. Actuaron antes de que llegara el valor. Confiaban más en lo que decidían que en lo que sentían. Permítanme explicarlo claramente. La fe no es una energía mística que flota en el éter. La fe es una actitud mental, un músculo, una disciplina. Se construye, como un muro, ladrillo a ladrillo, mediante la repetición, la decisión y el rechazo a vacilar. Y lo más importante, la fe es una elección. No necesitas una razón para creer. Tú eliges creer, y la razón te seguirá. Henry Ford encarnaba esta idea. Ingenieros, financieros y supuestos expertos le dijeron una y otra vez que sus ideas eran imposibles, que el público no querría un coche, que un motor de 8 cilindros en un solo bloque era imposible, y sin embargo respondió cada vez con una simple orden: «Constrúyelo de todos modos». ¿Por qué? Porque su creencia no se basaba en el mundo exterior, nació en su interior. Instaló la fe a través de la repetición, a través del movimiento hacia adelante, a través de negarse a aceptar la contradicción. Ford no siempre se sintió fuerte, pero siempre se condujo como si lo fuera. Esa es la clave. No necesitas sentir la fe. Necesitas moverte como si ya estuviera ahí. Thomas Edison fracasó miles de veces en su viaje para crear la luz eléctrica, pero nunca se quebró. ¿Por qué? Porque ya había decidido que el éxito era inevitable, y una vez instalada esa decisión, ya no necesitaba validación externa. Cada fracaso no era una señal para detenerse, era una prueba de que se estaba progresando. Así es la fe, no emoción, sino identidad respaldada por la acción. Ahora permítanme hablar claro. La mayoría de los hombres confunden emoción con orientación. Piensan que si algo les pesa, es señal de que deben parar. Si se siente inseguro, asumen que es el camino equivocado. Pero escúchame bien, la incomodidad no es una luz roja, es el peaje que hay que pagar para recorrer el camino de la grandeza. Abraham Lincoln lo sabía bien. Fue elegido presidente en un momento en que la nación se estaba fracturando. Sus decisiones determinarían no solo el destino de los Estados Unidos, sino también el de la esclavitud. Su gabinete estaba dividido, la nación estaba en guerra, y las voces a su alrededor se hacían cada vez más fuertes con la duda. Pero Lincoln no se acobardó. Escribió la Proclamación de Emancipación, no porque sintiera el apoyo, sino porque creía en la misión. Se movió por fe, no por emoción. Y eso es lo que le hizo grande. La emoción puede parecer real, pero a menudo miente. Habla en el lenguaje del pasado. Se hace eco de tus viejos hábitos, de tu vieja identidad, de tus viejas dudas. Pero la fe habla desde el futuro. La fe habla desde el hombre en el que decidiste convertirte, no desde el hombre que solías ser. Por eso siento tanta empatía con la repetición, porque la repetición crea fe. Cuanto más hablas de fe, más actúas a partir de ella, más se convierte en tu valor por defecto. Y una vez que se convierte en su defecto, la emoción pierde su control. Así que te pregunto ahora, ¿quién dirige tu vida? ¿Es el hombre que actúa con fuego, con visión, con propósito? ¿O es el hombre que espera a sentirse bien para actuar? Hoy debes tomar la decisión. Dirijo desde la fe, no desde el sentimiento. Eso significa que apareces incluso cuando estás cansado. Dices la verdad aunque te tiemble la voz. Sigues adelante incluso cuando los resultados aún no han llegado. ¿Por qué? Porque la fe no es una cuestión de pruebas, sino de convicción. Permítanme darles una forma práctica de vivir esto. Cada mañana, declara tus creencias en voz alta. No lo que sientes, sino lo que decides creer. Actúo antes de sentirme preparado. No soy esclavo de la emoción. Yo mando la emoción. Camino por la fe,
porque el hombre en el que me estoy convirtiendo ya es real. Entonces muévete, inmediatamente, sin debate. La fe no se construye pensando en ella, sino actuando como si ya fuera tuya. Y sí, sentirás resistencia. Sí, los viejos pensamientos surgirán, pero son fantasmas. No se negocia con fantasmas. Los reemplazas con fuego. Es el mismo proceso que utilizó Charles M. Schwab cuando construyó los cimientos de US Steel. No siempre estaba seguro del resultado, pero actuaba con seguridad. Sabía que la gente no sigue las emociones, sino las convicciones, y la única forma de tener convicción es practicarla a diario. Así que entrénate para moverte sin necesidad de sentirte perfecto. Di esto ahora. No confío en la voz de la emoción, confío en la voz del propósito. No espero a sentirme poderoso, actúo hasta que soy poderoso. Me guío a mí mismo, no sigo al viento. Repítelos cada mañana. Deja que arraiguen. Deja que sustituyan a la voz que una vez te llevó a hacer una pausa. Deja que se conviertan en la banda sonora de tus acciones. Porque el hombre que dirige desde la emoción siempre será dirigido por el miedo. Pero el hombre que guía con fe se vuelve inquebrantable, se vuelve imparable, se vuelve inevitable. Pasemos ahora a la siguiente parte, porque la fe debe ir siempre acompañada de la acción. No un movimiento aleatorio, sino una ejecución decisiva. Hay una ley que rige todo progreso, y es esta. La indecisión es el semillero del miedo. No es el fracaso lo que paraliza a un hombre. No es el rechazo. Es la simple negativa a elegir. Y te lo digo claramente. Ningún hombre que vacile podrá jamás dirigirse a sí mismo. Será guiado por las circunstancias, por las emociones, por las opiniones de los demás, por la inercia de la versión de ayer de sí mismo. Pero el hombre que decide, el hombre que se mueve, ese hombre se convierte en una fuerza. Enseñé que todos los hombres de éxito que estudié tenían el hábito de tomar decisiones rápidamente y cambiarlas lentamente, si es que lo hacían. Encontré esto en cada titán, cada magnate, cada constructor de imperios. No se sentaban a deliberar sin fin. No necesitaban conocer todos los hechos antes de empezar. Simplemente decidían y dejaban que el camino se revelara en movimiento. Permítanme mostrarles cómo es a través de la historia de Henry Ford. Los ingenieros de Ford le dijeron en una ocasión que era imposible fundir un motor de 8 cilindros en un bloque macizo. Lo intentaron, fracasaron. Volvieron esperando que Ford admitiera la derrota. En lugar de eso, les miró con seguridad y dijo: «Prodúzcanlo de todos modos. Ni una sola vez, no 2 veces, pero repetidamente, hasta que se hizo». Ford no sopesó sus opciones, no dijo: «Pensemos en alternativas». Él decidió, y porque él decidió, el mundo se doblegó. Esa es la ley. El mundo no se rinde ante el hombre inteligente, se rinde ante el hombre que tiene certeza. Thomas Edison vivió la misma ley. Imagina fracasar más de 10.000 veces en algo. La mayoría de los hombres habrían abandonado antes de las 10. La mayoría de los hombres habrían dudado de sí mismos. La mayoría de los hombres habrían pedido permiso o esperado la aprobación. Pero Edison ya lo había decidido. Voy a inventar la bombilla. Y como la decisión era definitiva, cada fracaso no era más que otro peldaño. No porque Edison tuviera una resistencia sobrehumana, sino porque había eliminado la opción de detenerse. Usted debe hacer lo mismo. Debes dejar de dejar puertas traseras abiertas. Debes dejar de entretenerte con quizás. Debes dejar de debatir sobre tu propio destino. Decide. Y una vez que lo hagas, muévete. Aunque no conozcas el camino completo. Aunque te tiemble la voz. Aunque te tiemblen las manos. Porque la claridad no se encuentra en la quietud, se forja en el movimiento. Charles M. Schwab, cuando fue elegido para dirigir US Steel, no era el más viejo ni el más experimentado, pero tomaba decisiones con rapidez.
se movía con decisión. Cuando Andrew Carnegie le pidió que tomara las riendas de una masiva consolidación industrial, Schwab no pidió tiempo, no formó un comité. Dijo que sí y resolvió los detalles sobre la marcha. Así es como se construye el impulso. Tú actúas y la mente te sigue. Te mueves y el miedo pierde su control. Lo ejecutas y el subconsciente empieza a confiar en ti. Eso es lo que la mayoría de la gente nunca entiende. Cada vez que dudas, le dices a tu subconsciente, no me creo. Pero cada vez que actúas, aunque sea imperfectamente, refuerzas la identidad de un hombre que hace lo que dice que va a hacer. Y pronto, tu cuerpo, tu postura, tus pensamientos, tu propia presencia, empiezan a reflejar esa nueva identidad. Así que le pregunto ahora, ¿qué ha dejado sin decidir? ¿Qué camino has retrasado, esperando más tiempo, más claridad, más valor? ¿Y cuánto le ha costado ya ese retraso? Porque la indecisión no es neutral, es cara. Te roba tiempo, energía, confianza y oportunidades. Pero puedes cerrarle la puerta ahora mismo. Dilo en voz alta. No espero, no dudo, no consulto el miedo. Mis decisiones son definitivas. Mi movimiento es inmediato. Mi palabra es ley. Eso no es chulería, eso es identidad. No lo intentas. Usted declara. No preguntas. ¿Y si? Dices, este es el camino. Y cuando tu mente se resista, como lo hará, no discutas. Te mueves. La acción es tu respuesta. Cada día que te retrasas es otro día en que el miedo se hace más fuerte. Pero cada día que te decides y cumples, te vuelves más poderoso que la propia indecisión. Permítanme darles un marco sencillo. Tome su decisión con rapidez, con determinación, no con emoción. Muévete inmediatamente. Haz algo, cualquier cosa, que confirme la decisión. Niégate a reabrir la decisión a menos que lo exijan nuevos hechos, no nuevos sentimientos. Reafírmalo a diario mediante la repetición. Soy un hombre que se mueve. Soy un hombre que dirige. Soy un hombre que actúa. Así es como se reeduca la mente. Así es como se instala la confianza. Así es como se elimina el miedo, no de golpe, sino con el hábito diario del movimiento. Incluso Abraham Lincoln, en los momentos más oscuros de la guerra civil, actuó. No tenía apoyo unánime, no tenía señales claras de victoria, pero firmó la proclamación de emancipación, porque ya había decidido que la esclavitud debía terminar y la unión debía perdurar. Y eso es lo que le dio la fuerza para liderar. No es popularidad, no hay consenso, decisión, final, inamovible, sagrado. Y ese mismo poder está a tu disposición ahora, pero solo si estás dispuesto a cerrar la puerta al retraso. Dilo una vez más. Decido con rapidez, actúo sin disculparme, no explico quién soy, lo demuestro. Ahora muévete, elige lo que has retrasado, haz la llamada, da el paso, cierra el círculo, porque gana el que se mueve primero, y el hombre que gana ya no tiene miedo. Profundicemos ahora en la siguiente parte. Llega un momento en la vida de todo hombre en que hay que acallar la voz de la duda, no debatirla, no razonarla, no consolarla, sino matarla, no con suavidad, no con paciencia, sino con la fuerza de un hombre que ya ha tenido suficiente. Porque la duda no se controla. Es algo que se mata de hambre, y la matas de hambre con fe, con repetición y con un fuego tan ardiente que hace cenizas la vieja versión de ti mismo. Entiende esto primero. La duda no es la verdad. Es un hábito, un reflejo que has ensayado tantas veces que empezaste a confundirlo con sabiduría. Pero nunca fue tu guía, nunca fue tu protección. Solo era miedo, disfrazado con ropa más inteligente. Y si no lo nombras por lo que es, seguirás llamándolo ser realista, pensar en el futuro o protegerte, cuando lo que realmente estás haciendo es traicionar al hombre que naciste para ser. Debes decidir ahora. La duda muere aquí.
No mañana, no gradualmente, ahora. Déjame mostrarte cómo lo hicieron los grandes. Abraham Lincoln, el hombre que mantuvo unida a una nación desgarrada, no vivió sin miedo. Fue ridiculizado, odiado, atacado. Enterró a su propio hijo durante su presidencia. Dirigió en el caos y, sin embargo, eligió la fe. Cada día. Repitió su propósito en silencio. Escribió cartas que nunca envió. Caminaba solo. Pero en esos momentos de soledad, reafirmaba su misión. No con certeza en el resultado, sino con certeza en su identidad, que él era el hombre para llevar esta carga, que debía serlo. Andrew Carnegie, nacido en la nada, se encontraba en un mundo dirigido por titanes, por gigantes. No tenía pedigrí, sin conexiones especiales, pero tenía una ventaja, la definición de su propósito, y con ella ahogó la duda en la repetición. Escribía y hablaba a diario de su objetivo principal, hasta que la idea del fracaso dejó de formar parte de su atmósfera mental. Eso no es arrogancia, eso es disciplina mental. Así es como un chico de una oficina de telégrafos se convirtió en el hombre más rico del mundo. Henry Ford se enfrentó a interminables oleadas de oposición, de la prensa, de los ingenieros, del gobierno. Pero ninguna de sus dudas jamás entró en su sistema. ¿Por qué? Porque su repetición interna era más fuerte que su ruido externo. Se repetía a sí mismo lo que era posible, una y otra vez, hasta que esa creencia se convirtió en acero, y ese acero construyó imperios. Tú no eres diferente. Lo único que te separa de esos hombres es lo que permites que se repita dentro de tu propia mente. Y repito, la duda no es real, es una sombra, una grabación, un bucle que se repite en un hombre que olvidó cambiar de pista. Así que ahora debes sobreescribirlo, no con positividad, no con esperanza, sino con identidad. Dilo en voz alta, no discuto con la duda, la reemplazo. No dejo que el miedo hable dos veces, lo acallo con la acción. No me encojo, no me acobardo, no ensayo la debilidad, porque cuanto más ensayas la creencia, más se adapta tu sistema nervioso a eso como normal. No importa cuánto tiempo hayas dudado, no importa lo profundo que sea el surco, la repetición lo reconfigura todo. Pero esto es lo que debes entender. La duda no morirá suavemente. Es una adicción y luchará por su vida. Volverá a susurrar en las horas tranquilas, en los momentos de cansancio, en las pausas entre progreso y progreso. Y cuando lo hace, no te comprometes. Vuelves a tu guión, vuelves a tus órdenes, vuelves a la verdad que estás instalando, ahora. No vivo en la vacilación, me muevo en el fuego. Mi creencia es más fuerte que mi miedo. Mi repetición es mi escudo. Mi identidad es mi arma. Deja que la siguiente línea te arda en el pecho. Ya no se te permite ser el hombre que duda. Se ha ido, enterrado. No negociamos con su voz. No damos cabida a sus excusas. No nos fijamos en él cuando los tiempos se ponen difíciles. Tuvo su turno y lo desaprovechó. Ahora te toca a ti. ¿Y el hombre en el que has elegido convertirte? Camina de forma diferente. No necesita sentirse preparado. Se mueve porque dijo que lo haría. No necesita ver el plan completo. Confía en la ley del movimiento. No teme el fracaso, porque su identidad se basa en la acción, no en el resultado. Así que dilo con firmeza ahora. No necesito más tiempo, necesito más fuego. No albergo dudas, impongo la creencia. Yo no retraso, yo domino. Deja que tu nueva identidad se selle a través de la repetición, a través de la decisión diaria, a través de la negativa a dejar respirar la vieja voz. Este es tu momento, no solo para escuchar este discurso, sino para repetirlo, hasta que se convierta en tu defecto, hasta que tu subconsciente ya no reconozca a tu antiguo yo, hasta que la duda ya no sepa dónde encontrarte. Porque el hombre que gana no necesita 1000 respuestas,
Solo necesita saber quién es y caminar como si ya estuviera hecho. Así que camina y no mires atrás. El hombre que solías ser no va a venir contigo. Que muera en silencio y que el hombre de fuego se levante en su lugar. Terminemos aquí, no con un aplauso, sino con una orden. Repite este discurso, repite tu creencia, repite tu identidad, hasta que el viejo yo no pueda sobrevivir.